Bueno, iniciemos entonces con una oración para bendecir este espacio. Querido Padre Celestial, te doy gracias por permitirme hoy estar compartiendo con la familia en la fe de aquí de La Ceja, donde vienen personas de Río Negro, de La Ceja, me imagino que de otros municipios cercanos. Te pido, Padre, que hoy me acompañes con tu Espíritu Santo para entregar la historia, mi testimonio, que toda palabra que sea dicha sea para gloria tuya, querido Padre Celestial, que si hay algo que no debo decir, detén mis palabras y que seas tú guiándome con tu Espíritu Santo para que este testimonio edifique a nuestra iglesia acá. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que hoy nos acompaña. Te pido que abras para el grupo y para mí nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y que cada uno se lleve hoy algún mensaje, el mensaje que necesita para seguir construyendo esa relación íntima contigo y para que cada uno se siga enamorando y siga profundizando en ese amor y en esa cercanía contigo. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús, para tu gloria. Amén. Bueno, muy contenta de estar acá. Mi nombre es Ana Milena Osorio. Quería arrancar mi testimonio contándoles que a mí me encanta manejar rápido. Soy un as al volante, o sea, me encanta la velocidad. Y Dios me recordó el gusto por la velocidad y que era un tema que yo había heredado a mi papá. Mi papá fue un hombre espectacular, o sea, era un tipo que muy buen trabajador, muy buen cristiano, muy buen deportista y trabajaba en Sofasa, y yo crecí, a veces nos llevaban a la planta a ver cómo construían los carros. Y entonces yo iba y a mí me apasionaba ese mundo de los automóviles y viajábamos mucho por carretera y yo disfrutaba mucho viajar, esos viajes que hacíamos por carretera en familia. Éramos una familia supremamente feliz. Soy la mayor de 3 hermanos y recuerdo también especialmente los viajes que hacíamos a veces mi papá, mi hermanito y yo. A veces mi mamá se quedaba en la casa con la chiquita porque yo le llevo 9 años a mi hermana menor. Y recuerdo con mucha alegría esos viajes porque, bueno, yo era la mayor, entonces yo me iba adelante. Yo era súper caprichosa, entonces yo me iba adelante con mi papá. Y yo me iba jugando con todo el sistema de ventilación del carro y los botones, y yo me montaba unas películas pensando que yo iba en un rally con mi papá y que yo era la guía, la copiloto que iba diciéndole por dónde tenía que ir navegando. Y él me miraba, sonreía y me dejaba en mis fantasías. También admiraba profundamente a mi papá porque era un gran deportista, fue ciclista, tuvo la oportunidad y el privilegio de estar en un grupo con Cochise, en un equipo de ciclismo con Cochise. Yo conocí pues a Cochise. Y eran unos recuerdos muy lindos porque lo acompañábamos, había un carro que a él lo acompañaba en las competencias por si se pinchaba, o sea, el carro de asistencia, y a nosotros nos dejaban ir en el carro. Y desde el carro le íbamos haciendo barra a mi papá. Entonces son unos recuerdos muy lindos que tengo de esa infancia pues muy feliz. Fue un padre que fue un gran proveedor, o sea, en mi casa siempre, hola. En mi casa mi papá fue un gran proveedor, un hombre muy juicioso, o sea, yo nunca vi a mi papá borracho, o sea, era un hombre intachable y era un muy buen cristiano. Y esta es la parte donde todavía lloro en mi testimonio. Entonces, digamos que esa historia o esa infancia feliz se ve truncada cuando en la plena época de tanta violencia de Medellín en el 2001, un sábado, 13 de abril, llega la noticia a nuestra casa de que mi papá había sido asesinado. En medio de la confusión, yo subo corriendo a la habitación de mi hermano donde había un Sagrado Corazón de Jesús.
Y ya mi hermano estaba ahí y me arrodillo junto a mi hermano a orarle a ese Sagrado Corazón de Jesús que no fuera cierta la verdad de la muerte de mi papá, que fuera una mentira, o sea, que fuera una confusión, o sea, que fuera otra persona que pero por nada en el mundo fuera mi papá. Y oramos con muchísima fe ahí, los dos arrodillados, yo de 12 y mi hermano de 10. Pero lamentablemente no, la noticia sí era cierta. Y esa noche ya estábamos velando a mi papá pues en una sala de velación de la ciudad. Fue un momento muy duro porque la seguridad, la confianza, todas esas bases firmes del hogar eran mi padre. O sea, era la seguridad de todo lo que nosotros teníamos. Mi mamá era una ama de casa que su única obligación era encargarse de los niños. Entonces ese día se fue la seguridad, la confianza, la esperanza de nuestro hogar. Se fue con la muerte de mi papá. Bueno, mi mamá fue una gran administradora, logramos, afortunadamente, pues mi mamá siempre fue muy organizada con lo que mi papá dejó y sin que mi mamá tuviera que trabajar, pudo mantener la familia con lo que mi papá había dejado, con la herencia que mi papá había dejado. Y eso pues fue un gran privilegio, pero crecimos siendo una familia insegura. Yo a partir de eso empecé a tener muchos problemas de seguridad, muchos problemas de autoestima y me sentía la niña diferente del barrio porque era la niña que no tenía papá, era la niña menos agraciada del barrio, porque mis amigas siempre eran divinas, había una que era hermanita y una que fue y todo reina de Antioquia. Y la que vestía feo, porque yo era la mayor de mi casa y mi mamá tenía mal gusto y ellas en cambio tenían hermanas mayores que les sabían cómo vestirse, entonces crecí muy insegura. A los 14 años tuve mi primer novio, pero ese primer novio tenía 21 años. Y ahí empecé a hacer, digamos, una exploración de mi sexualidad. Y él se volvió como si fuera esa figura paterna. Entonces ese vacío que había dejado mi papá, yo empecé a llenarlo con esa relación. Pues una relación que no se debe haber dado por la edad que yo tenía. O sea, creo que es un tema que uno no debería estar haciendo exploraciones de su sexualidad a los 14 años. También empecé a tomar a muy temprana edad, a los 16 ya empecé a tomar, empecé pues como a la fiesta, la rumba. Bueno, terminé con ese novio. Buenas tardes, tranquila. Y yo seguí tratando de llenar ese vacío con los placeres del mundo, ¿cierto? Salir, tomar, pasar buena con los amigos. Y yo seguía siendo una mujer muy insegura. Entro a la universidad, paso a la Nacional a Ingeniería Industrial, muy contenta porque iba a poder estudiar una carrera, pues, una carrera que yo viví, que estudio, vi el pénsul, está como chévere, porque yo iba en la vida como sin una motivación, pues como más, pues como sin propósito en la vida, o sea, yo iba como viviendo. Empiezo la universidad y yo seguí como en el mismo cuento, pues, de la rumba y la fiesta y todo el cuento. Y ahí, en la Nacho, conozco a un grupo de amigos, a una amiga que era una mujer también como muy depresiva, y yo pues era una niña muy triste, una mujer muy triste, y me vuelvo muy, muy amiga de ella. Mi mamá en su sabiduría, como todas las mamás, me decía, a mis amistades no me gustan, a Milena, pero yo seguía, pues era mi amiguita, ¿no? Pues, y yo crecí rebelde, o sea, yo no le paraba bolas a mi mamá. Y hicimos un viaje a Santa Marta y ahí pues probé la marihuana. Yo me empecé a juntar con un grupo muy pesado de la universidad, pero Dios, en medio de mi alejamiento, es muy bonito porque en ese momento que yo conozco ese grupo, yo quedé en embarazo. Y eso fue, o sea, y mi hijo fue la bendición
Y yo creo que Dios me lo confirma, que fue la bendición para que yo no me hubiera ido, pues no hubiera tocado fondo, no hubiera explorado temas que no tenía que explorar. Entonces, cuando yo quedo en embarazo, me dedico al tema de la maternidad y me alejo de esas amistades. Entonces, digamos que Tomás nace, mi hijo nace siendo un propósito en mi vida, y todo el tema de la depresión y como de ser una mujer muy triste, Tomás me empieza a ayudar con eso. O sea, Tomás le dio propósito, y yo siempre he dicho que mi hijo me dio estabilidad. O sea, fue como como el polo a tierra que yo tenía en ese momento. Pero continuaba con muchos problemas de seguridad. Era una mujer, seguía siendo una mujer muy, muy insegura, y seguía buscando tener una relación que me permitiera, pues una relación de pareja que me permitiera tener una seguridad que no tenía. Ya bueno, Tomás nace. Tomás fue muy juicioso desde que nació, porque de hecho yo termino semestre un viernes y Tomás nace el domingo. Entonces tuve las vacaciones para cuidarme, para dedicarme a él. O sea, pues un hijo es una bendición. Yo pienso que un hijo es una bendición, llegue como llegue, es una bendición. Y me tomo un año para terminar mi carrera con calma, ser mamá, y empiezo pues luego mando pues mi primera hoja de vida, pues la mando a Bancolombia, y empiezo a trabajar en Bancolombia. No mandé más hojas de vida, me quedé como con 20 fotos compradas, muy, muy lindo Dios en medio de mi alejamiento. Y trabajando, sigo con el tema de la fiesta, de la rumba, de encontrar una relación que a mí me llenara, una relación de pareja. Tenía a Tomás, y Tomás era un factor súper importante en mi vida, pero yo todavía me sentía muy vacía, ese vacío que tenía desde la muerte de mi papá. Seguí con esa exploración, seguí pues como en todo el tema de la fiesta. Y también empecé a construir una carrera profesional. No, pues ya trabajé en un banco, pues ya uno es, o sea, ya mejor dicho, uno puede ganarse el respeto, puede ascender, Entonces también en el tema profesional, también estaba buscando que ese fuera el mecanismo para llenar ese vacío que yo tenía. Y me apasiono profundamente por los temas de innovación, y yo dije, no, yo quiero trabajar en el área de innovación, y voy a trabajar, y voy a estudiar, y voy a hacer todo lo que sea posible para estar ahí. Y empecé a prepararme para llegar un día al área de innovación del banco. Salió una vez una vacante, y me presento y no paso. Y fue un momento muy duro en mi vida, porque fue la primera puerta que yo toqué y que a mí se me cerraba. Porque yo pasé la Nacho derecho, súper fácil. Mandé mi primera hoja de vida y tenía puesto, y empecé a trabajar. O sea, empecé a trabajar el mes de graduada. Y ese momento fue muy, muy difícil, y ya no tenía una pasión en mi trabajo, y estaba ya en una tristeza muy, muy profunda, y pues mi vida sentimental nunca había marchado bien, la verdad. Entonces tampoco ayudaba mucho. Mi familia pues era importante, pero no quiere sentirse lleno, y yo seguía con un vacío muy profundo en mi corazón. Y en medio de esa tristeza, mi jefe me dice como, Ana, yo voy a unas clases espirituales en Santa Elena, súper interesantes, ¿por qué no vamos? Y voy yo allá. Entonces llegué, y era un grupo de Nueva Era. Y llegué a la clase, hicimos una meditación, estaban en la clase del chakra raíz. Pues los chakras es, digamos, una forma energética de ver el cuerpo, ¿cierto? Entonces está el chakra raíz, el chakra sexual, el plexo solar, está corazón, está garganta, está mental y está corona. O sea, aquí les puedo dar pues la clase de chakras si quieren. Y yo llegué a ese y yo dije, no, esta es la solución. Esto es lo que a mí me va a ayudar a solucionar mi problema de autoestima, mi tema amoroso y sentimental. Esto es lo que me va a ayudar a mí a superar no haber pasado esa vacante que era tan importante para mí.
y empiezo a ir a este grupo. Entonces yo empiezo a sentir que ya ese proceso espiritual que estaba empezando a tener empezaba como a llenarme de cierta forma. Entonces cada mes iba a la clase, muy juiciosa, eso no me perdía ni una sola clase. Cuando yo me engomo con algo, me engomo del todo, entonces ella estaba. Entonces enseñaban a utilizar los cristales, las piedras, los cuarzos. Entonces yo pues me enamoré de los cuarzos, las piedras, eso mejor dicho me hablaban, eso para la seguridad, el cuarzo rosado. Entonces yo cargaba mi cuarzo rosado para todos lados, esto es lo que me va a ayudar, meditaba en mi casa. La encarnación y bueno, todo ese cuento pues que yo creo que algunos de ustedes conocen. Empecé a ir a canalizaciones de maestros ascendidos, entonces el maestro Jesús, el maestro San Germán, todos los maestros que ustedes puedan conocer, los ángeles, arcángeles. Y yo realmente sentía que eso me servía un montón, pero seguía con una vida muy desorganizada, de rumba, de fiesta y de enredarme con las personas que no me tenía que enredar. Y de dañar más mi corazón y de dañar más el corazón de otras personas y de hacerle daño a otras personas en esas relaciones que no debían de ser. En un momento de mi vida se da la fortuna. Bueno, entonces yo seguía en ese tema y bueno, yo en el tema espiritual. Y un día, y yo seguía trabajando por lo de la vacante, seguía haciendo unos esfuerzos pues ahí como de aprender más y de colaborar en unos talleres de innovación como para seguir aprendiendo. Y un día me llama el director del área de innovación y me dice: Ana, ¿vos todavía querés trabajar conmigo? Y yo, claro, es lo único que quiero, o sea, o es eso o yo renuncio y me voy del banco, pues si me voy a buscar otro tema de innovación por fuera. Y me dice: tengo una vacante y es tuya. Y yo venía el proceso de selección, porque en el banco hay un proceso de selección muy, muy estricto y no, me las dejaban seleccionar libremente. Y una de esas vacantes, me dieron 2 vacantes, Carlos Raúl, el presidente de esa época, le dio las 2 vacantes, se las dejó, le dio permiso de seleccionarlas directamente y una es tuya. No, pues yo ese día fui la mujer más feliz. Este cuento espiritual es que sí sirve mucho, vean, ya llegué al área donde yo quiero estar, o sea, yo me sentía en la cúspide de mi vida laboral, pues con ese logro que había hecho. Y yo, no, es que ya estoy ganando con autoestima, ya estoy valorándome. Y empiezo a trabajar en esta área. Y empiezo a enfocar, digamos, todo mi esfuerzo en avanzar y en ascender profesionalmente. Y me estaba sintiendo muy bien en mi trabajo y estaba sintiendo que lo estaba logrando y que realmente todo ese proceso espiritual que estaba viviendo sí estaba generando frutos. Pero en los aspectos personales de mi vida seguía con muchísimos desórdenes y no me servía toda esa espiritualidad que estaba llevando. Entonces era como un avance, como en un tema, pero en el tema de confianza, autoestima, todavía tenía que luchar con el mismo vacío que sentía desde que mi papá había muerto. El primer año de mi trabajo fue espectacular, o sea, fue un éxito, fue supremamente exitoso el trabajo que desarrollé. Trabajaba directamente con el que es hoy actualmente el presidente del banco, o sea, él era el vicepresidente de nosotros en esa época y desarrollábamos un proyecto directamente para él. Yo me sentía la mujer más importante del mundo. Y llega un momento en una desilusión amorosa que todo empieza a caminar muy mal y empiezo otra vez a entrar en depresión y empieza todo a estar como muy mal por esa decepción amorosa que tengo.
entro como en una depresión suave, pues leve, que nadie se daba cuenta en mi casa, pero yo empiezo a tener muchos problemas y además empieza a irme mal en el trabajo. Ya no rendía igual, ya tenía problemas con mi compañera de trabajo, que es una amiga mía que quiero mucho, que es del grupo, hace parte del grupo, pero empezamos a tener conflictos. Ella empezó la vida con Dios, yo seguía con los cristales, con mis vainas estas, y tuvimos una ruptura de nuestra amistad y empieza todo empieza a ir como en picada, en lo que yo en ese momento había puesto la poca seguridad que tenía, que era ese éxito profesional que tenía en ese momento. Y yo seguía con los cristales, con las meditaciones, con la consulta a Los Ángeles, con la persona a la que iba pues a consultarle, que la consulta pues me costaba 170.000 pesos, allá estaba yo sentada. Y seguía y nada prosperaba, y yo pensaba que eso sí estaba haciendo algo, pero no hacía nada. En medio de esa tristeza y de ese momento, como que todo estaba como tan mal, el grupo mío de todo este tema del estudio del ser, de mi ser y todo, y arman un viaje a Isla de Pascua, en Chile, y yo no, ese viaje es la solución. O sea, voy a ir allá a cerrar un ciclo que ha sido muy malo con toda esta tristeza profunda que tengo con una ruptura, porque fue una ruptura que a mí me dio muy duro, fue una persona que quise mucho, que para mí, después de mi papá, había sido como el amor de mi vida y la relación se terminó. Hago el viaje, me voy con todo el grupo, llegábamos con tambores, cristales, con toda una cantidad de parafernarias. Hacíamos las meditaciones, hacíamos rituales de renacimiento, que salíamos de una cueva, entonces renacíamos otra vez y dejábamos atrás todos los traumas de la infancia, de la juventud, de la adultez. Y yo volví a tomar fuerzas como en ese viaje. Placebo, como lo veo hoy en mi vida, ¿cierto? Regreso del viaje y empiezo otra vez a trabajar y las cosas empiezan a marchar, se estabilizaron, empezaron a marchar como normal, pero yo seguía con muchos problemas de autoestima y muchos problemas de inseguridad. Hay una parte que creo que no he contado, pero yo toda mi vida laboral siempre consulté un psicólogo bioenergético para el tema de seguridad. Voy a cumplir 15 años en este trabajo, y llevaba 15 años visitando a mi bioenergético. Lo quiero mucho como persona, pero seguía con los mismos problemas, o sea, 15 años acarreando los problemas de seguridad que tenía y de vacío. El año pasado empiezo una relación con una nueva persona, en octubre del año pasado. Mi hijo en ese momento se había ido para un viaje, se había ido para Canadá a estudiar inglés, 2 meses, y yo empecé una relación con alguien. No, yo me sentía súper bien en la relación, esto está súper chévere, esta es la relación que yo creo que yo necesito, poniendo como toda mi fe en esa persona. Y yo súper conectada en la relación, pero yo sentía que él no estaba conectado igual. Y eso lo que generó en mí fue una ansiedad hacia la pérdida, hacia poderlo perder. Y empecé a pasar unos momentos de ansiedad súper, súper fuertes y un miedo a perder esa relación. Y otra vez un vacío profundo. Entonces empecé en octubre y empecé súper bien todo. Y comenzando este año, yo empecé a sentir una ansiedad impresionante y un miedo a perder a esa persona. Y yo ya estaba en un momento de mi vida que yo decía, pucha, todo lo que he hecho, toda esta búsqueda espiritual que he realizado, no me ha servido para nada. Yo ya, ¿para dónde cojo? Es que ¿para dónde agarro ya? Yo ya no sé
qué consulta hacer, qué meditación hacer. Yo usaba hasta unos tarot de Osho, unas vainas y eso no me decía nada y yo empecé a pasar unos momentos de ansiedad y de zozobra muy, muy, muy fuertes y de intranquilidad. Y un día llamo a un amigo que necesitaba comer con él, quería comer con él para comentarle una cosa y me dice, ay, no puedo, voy para clase de Biblia. Si quieres me acompañas. Y yo, pues yo siempre he dicho, pues bueno, pues vamos a conocer otra cosa, vamos a ver esa vaina que es. Y yo, bueno, vamos a clase de Biblia. Y me voy para clase de Biblia. Yo llegué allá. Muy interesante la clase de Biblia. Yo qué teólogo, como saben, ¿cierto? yo ahí sentada. Y me pareció muy teso, a mí Pablo me pareció, intelectualmente hablando, me pareció súper teso. Pero lo más impresionante es que termina la clase y a mí Dios me habló. ¿Quiénes de ustedes han sentido que Dios le ha hablado al corazón? Yo ese día, a mí Dios me dijo, ¿por qué estás usando intermediarios para hablar conmigo? Háblame directamente. O sea, fue una cosa muy impresionante porque les juro que yo a mí ese día Dios me habló. O sea, yo desde el primer día sabía cómo hablaba Dios, cómo me hablaba a mí. Entonces, en medio de mi desesperación, yo le dije, listo, hagamos una cosa. Yo me voy, listo, bajar la meditación, bajar las piedras, bajar las vainas y voy a empezar a venir a clase de Biblia. Y María Cami, que me vio llegar a esa clase de Biblia, que eso me abrazó, porque ya a la última persona que esperaba ver era que yo llegara a esa clase, porque ella hace mucho tiempo me quería invitar, pero le daba mucho miedo invitarme, pues porque ella sabía en las cosas que yo andaba, y ella decía, ella no me va a aceptar, entonces le dio mucha alegría verme entrar. Y cogió y me envió el testimonio de Pao Vélez. Me dijo, Anita, escucha este testimonio. Entonces yo llego a mi casa esa noche y empiezo a escuchar el testimonio. Y empiezo a llorar como una Magdalena. O sea, yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba. Entonces, no quedándome conforme con eso, escuché el de Pablo y lloraba más y seguía llorando. Y después escuché el de María Camila y lloraba más. Yo esa noche no dormí, o sea, era una cosa muy rara. Y el otro día no fui capaz de ir a trabajar. Parecía una loca en mi casa, con una batola. Fui, desempolvé la Biblia. Yo qué tengo, o sea, era una cosa, y yo no paraba de llorar, y era una cosa... bueno, eso fue el 4 de abril. ¿Quién me preguntó? El 4 de abril fue la clase de Biblia, y ese día fue cuando Dios me habló, de este año. Y yo le escribo a mis amigas cercanas a Dios y les digo, no sé qué tengo, oren por mí. Y todas eran felices porque me decían, no, eso es el Espíritu Santo, y yo, no sé qué es, pero bueno. Y Nati Gil, que es una amiga que yo quiero mucho, también del grupo, me llama y me dice, Anita, si quieres, yo voy ahorita en la tarde a tu casa y oramos. Entonces Nati, muy bella, ella no me puede dejar escapar, entonces fue toda linda ese día, fue y oró por mí a la casa y me dijo, Anita, ¿quieres que empecemos sanación de corazón? Y yo, hágale. Y entonces recuerdo perfectamente, todavía tengo el cuadernito donde Nati me pintó el abismo, a un lado Dios, al otro lado nosotros, el abismo que se había creado pues con el pecado original, la cruz acostadita de Jesús que era el camino, la verdad y la vida. Me explicó quién era el Espíritu Santo, yo nunca había entendido quién era el Espíritu Santo, pues yo estudié en colegio de monjas, entonces todavía tenía ese contacto con Dios. Y yo me empecé a entregar ese proceso con Dios, o sea, yo dije, listo Dios, voy a estar firme, voy a estar en clase de Biblia y voy a hacer sanación de corazón, me comprometo a eso. Y no voy a meditar más, ni voy a hacer otras cosas.
Y efectivamente empecé a hacer eso y bueno, Nati empezó a ser como mi tutora en el proceso y me empezaba a decir qué lecturas hacer. Anita, léete Hechos de los Apóstoles. Y empecé a leer la Biblia. Y y empecé a orar. Entonces me explicó y todo, pues más o menos cómo se oraba, por el Padre Nuestro, que lo explica Dios en uno de los evangelios o algo así. Y en ese momento, mi relación con la persona que estaba en ese momento, que era ese miedo, esa zozobra, la relación se empieza a enfriar, empieza a morir. Y de hecho, él tenía un viaje de un mes y él se fue de viaje. Entonces yo me quedé todo ese abril orando, leyendo Biblia, yendo a mis clases, juiciosa con Nati, yendo a clase de Biblia. Y fue muy impresionante porque yo he sido muy buena lectora y yo leía la Biblia y mi hijo está muy grande, tiene 16 años, entonces ya él tiene una vida propia, pues y compartimos pues espacios, pero yo tenía mucho espacio para dedicarle a Dios en ese momento. Y yo empiezo a leer la Biblia y empecé a sentir una tranquilidad que hace mucho tiempo no sentía. Y seguí como en ese proceso de conocer a Dios. Y Dios me hablaba mucho en clase de Biblia. De hecho, amo ir a clase de Biblia. Entonces, fue muy teso porque todo el mes de abril y mayo yo me la pasé cada fin de semana encerrada en mi casa, orando, leyendo Biblia y viéndome cuánta película de Jesús había en Netflix. O sea, yo me vi todas las películas que no me había visto en las Semanas Santas, me las vi. Entonces empecé con un bombardeo y escuchando prédicas y escuchando de todo. Pero era esa sed como de saber de Él. Y me estaba funcionando y me estaba dando tranquilidad. Una vez, vea, Dios es tan lindo que Tomás, pues yo tengo una muy buena relación con el papá de Tomás y Tomás tiene muy buena relación con el papá. Pero el papá no es mucho de invitarlo a los puentes a fincas y esas vainas, no. Y en ese abril y mayo recuerdo que hubo como 2 puentes seguidos. Y el papá de Tomás lo invitó a esos 2 puentes seguidos a estar con él. Y yo, Dios, ¿vos te querés quedar conmigo? Y listo, y eso hice, era encerrada en mi casa. Fue muy teso porque me desconectó de muchas amistades en esos 2 meses. Y una vez, todavía muy apegada al mundo, una vez Pablo dice en clase de Biblia, es que la plenitud de Dios no se compara con nada. Y yo por dentro pensaba, en mi parte de humana, y yo, ni siquiera con un orgasmo. Pues yo más que un orgasmo, yo no creo. Pensaba yo desde mi naturaleza, desde ese cuerpo que había, digamos, que me había manejado y controlado durante toda la vida, hasta ese momento. Y yo creo que la semana fui a una charla de Enrique Escobar, ¿cierto? Es un hombre que tiene una unción muy, muy, muy impresionante del Espíritu Santo. Nati me había dicho que fuera a la charla de Enrique Escobar y fui. Y ese día salí de allá sintiendo por primera vez que era estar embriagado del Espíritu Santo. Y efectivamente no había experimentado en mi vida nada más impresionante que lo que sentí en ese momento. O sea, se me pone la piel de gallinas y yo, pues recordando ese instante que yo llego a mi apartamento y me siento en el mesón, pues en la sillita y en el mesón, a tratar de, con palabras racionales, explicar qué estaba sintiendo. Y no había, o sea, en serio que no había nada de lo que había experimentado en mi vida. Y créanme que había experimentado muchas cosas, nada se parecía a lo que estaba experimentando en ese momento. Casi se me secan unos frijoles que tenía me costaba escribir, o sea, yo quise escribir como para registrar eso que estaba experimentando y era una cosa, y pues no hay como forma de describirlo, pero era una cosa muy grande. Yo dije, uy, esto sí es. Esto es lo que yo estaba buscando toda la vida. Y gratis.
Efectivamente la relación que tenía en ese momento se acabó, pues que yo sabía, cuando ya el personaje, mi pareja iba a llegar del viaje, yo decía, no, Dios no quiere que esté con él no me conviene. Y eso, yo creo que eso se va a acabar, o se convierte o se acaba, y no se acabó. Todavía no era su momento para el personaje. Y Dios en su inmensa grandeza me arropó también que ese primer fin de semana que iba a pasar sola como de despecho, Nati me dijo que fuera a un retiro espiritual, un encuentro de mujeres que se llamaba Mujeres a la Manera de Dios. Allá terminé en el retiro y fue un momento muy bonito porque allá creo que fue mi primer rendimiento de Dios y de todo el pecado que había hecho en la vida, porque allá lloré y me arrodillé y le pedí perdón a Dios por todos los pecados que había cometido en mi vida. Y fui consciente de todas las cosas que había hecho y todos los corazones que había dañado en diferentes eventos. Entonces digamos que ese abril y mayo fueron 2 meses de conocer a Dios y de encerrarme con Él. En junio yo le pedí, bueno, ya te conozco más, ya soy capaz de hacer una oración como más o menos, pues, no es como mis oraciones no son muy elaboradas, pero bueno, ahí vamos, ¿cierto? Ya te experimenté así en plenitud del Espíritu Santo, y entonces al Espíritu Santo le pedí que, bueno, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero que me permitas experimentar el amor de Dios. Pues es un amor así, pues es que amar a Dios sobre todas las cosas, tiene que ser una cosa, o sea, permíteme amar a Dios y empezar a ordenar las prioridades en mi vida. Y en ese momento el Espíritu me entrega, yo creo que ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice eso? Que me reveló. Yo creo que me hizo la revelación más grande y más importante que marca mi inicio o mi reencuentro con Dios. Y es que el Espíritu me dice, es que tú no has perdonado a Dios por la muerte de tu papá. Y eso no permite que tú sientas el amor que Él tiene para darte. Y de hecho eso fue motivo del alejamiento que yo tuve con Dios. Fue sentir que en el momento en que yo más lo necesitaba, Él no había estado y no había actuado. Si mi papá era un buen padre, era un buen cristiano, porque Dios no le había salvado la vida en el momento en que yo, su hija, más lo necesitaba. Y Dios en su inmensa grandeza y en ese deseo de no perderme de su rebaño, creo que se rebaja para explicarme Él cómo ve la muerte de un ser querido. Y esta parte sí la voy a tener que leer porque no quiero como que se me pierda nada de lo que escribí ese día, pues como en medio de la revelación, y me dijo. Entonces arranca, eso fue por allá a finales de junio, 24 de junio. Entonces, anoche en mis oraciones le pedí al Espíritu Santo que me permitiera sentir que amaba a Dios sobre todas las cosas, que me permitiera ponerlo de número 1 en mi vida, que me permitiera sentir el amor que Él siente por nosotros. Y al rato me da esa respuesta. Entonces recuerdo a mi hermano y yo rogando frente a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que mi padre no estuviera muerto. Rogábamos para que no fuera cierto, y sí lo era. A mis 2, a los 10 de mi hermano y a los 3 de mi hermanita habíamos perdido a nuestro padre, ese héroe que era pues mi papá como tal, muerto por las manos de unos sicarios. No le perdoné a Dios por años que mi padre hubiera muerto, que me hubiera dejado sin Él. Hoy, después de muchos años, entendí que culpaba a Dios por lo que había pasado, sin entender que la maldad del mundo era la culpable de su muerte. Pero recordé que Dios permitió el peor de los sufrimientos para su propio Hijo, por nosotros, para liberarnos del pecado, que gracias al sacrificio de Jesucristo estamos hechos para la vida eterna. Dios es eternidad, porque Él tendría que evitar la muerte de nuestros seres queridos. Si para Él la muerte no existe,
simplemente es un paso más para estar a su lado y disfrutar de su amor, plenitud y eternidad. Es nuestra naturaleza humana la que nos hace sufrir por la partida de nuestros seres queridos. En nuestro poco entendimiento, el que no nos deja ver que ellos ya gozan de la eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y que debemos estar felices por su sagrada realidad y tenemos la certeza que estaremos con ellos en poco tiempo, porque ¿qué son los años que vivimos en esta tierra comparados con una vida eterna? Simplemente un chasquido de dedos. Yo ese día le pedí perdón a Dios por haberlo culpado de la muerte de mi papá. Y me acuesto, pues ya me duermo. Y por fin me duermo. Y además estaba desvelada esa noche porque pues, tenía este tema. Y me dormí. Y lo más... bueno, entonces yo decía, claro, es que mi papá está con Dios. Es que mi papá era un buen cristiano. Y lo más bonito de toda esa historia es que el día siguiente sueño con mi papá. Y lo que sueño es que mi papá estaba como una piscina de agua transparente, o sea, una agua así como nítida, y atrás una montaña verde, verde, y él tenía una cara de felicidad, o sea, y de plenitud, y yo, después de ese sueño, para mí fue la confirmación de que efectivamente mi papá estaba con Dios, y que mi papá efectivamente estaba disfrutando de esa vida eterna. Después de que Dios pone esa verdad en mi corazón, yo empiezo a darle como ese primer lugar a Dios en mi vida. Pues yo creo que tuve el despecho más corto de la historia, porque la verdad es que rápidamente logré superar esa relación que había fallido. Y dejé de buscar en otras personas. Y yo, desde que recibí el Espíritu Santo y con esa verdad que me reveló Dios en ese momento, yo empecé a sentir la plenitud que había anhelado desde mis 12 años. Y empecé a rambotizarme con Dios, como digo yo, y a empelicularme con Él. Entonces yo le dije a Dios como listo, entonces ahora... bueno, y fue muy chévere porque cuando yo tenía unos chats de ese tema de energías y todo eso, es como los grupos de nosotros, también hay unos grupos así para los grupos de energías y mandan pues cosas y bueno. Y yo me salí de todos esos grupos donde yo ¿para qué estoy acá? Ya me salí, me salí de eso. Y inmediatamente me invitaban a los chats de Aprender a Servir y Vivir, al chat de Biblia. Y empecé a tener unos amigos de la iglesia y eso fue súper importante para mí porque soy una mujer muy sociable y yo sabía que no me podía dejar sola como un hongo, pues con él no, yo sé que contigo estoy muy bien, pero que yo también quería tener otra vez como unos amigos y me dio una familia en la fe con la que de vez en cuando podía salir. Y me llevó, una cosa muy bonita es que me llevó a compartir más tiempo con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, a preocuparme más por primos y por otras personas y a tener más tiempo de calidad con ellos y con mi propio hijo, ¿cierto? A tener más tiempo con Tomás. Entonces yo muy contenta, pues listo, ya estoy cumpliendo el primer mandamiento, voy a seguir pues pidiéndole a Dios que lo tenga de primeritas. Y ahí le pido a Dios que me diga, listo, segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Y empecé a mirar como, bueno, ¿y qué es amar al prójimo como a ti mismo? Y, bueno, Dios nos dice que seamos como Jesús, ¿cierto? Y yo, ¿pero cómo es Jesús? Y ya, Jesús servía y oraba. O sea, uno cada que lee algo de Jesús, él o estaba en oración, o estaba sirviendo, o estaba con los apóstoles compartiendo un espacio. Pero él no hacía nada más. Y yo empecé a servir. Entonces Nati me invitó, Anita, ¿quieres hacer sanación de corazón en el banco? En el banco estamos haciendo una revolución por allá súper chévere, como en silencio con todo ese tema de sanación de corazón. Y me dijo, mira, yo la lidero, pero tú me empiezas a apoyar y así empiezas a servir con sanación de corazón y yo hagamos sanación de corazón. A mí me daba mucha pena yo era una mujer como muy alejada de Dios, entonces yo era pues como
como muy pegada de lo que estaba de moda, creé pues mi imagen pues que me daba pues seguridad, ¿cierto? Supuestamente. Y a mí me parecía como mañé eso, perdónenme la expresión, pero me parecía como mañé hablar de Dios. Y yo, no, pero qué mañezaba pues uno por allá pues diciéndole a Dios tales cosas. Y yo, bueno, Dios, ayúdame pues a... Yo quiero servirte, pero yo todavía no sé cómo hacerlo. Es que a mí me daba todavía como penita. Y fue muy chévere porque a mí mucha gente me reconocía por todo el tema de energías. Y me escribía la gente, Anita, ¿cómo hago un ritual de cierre de ciclo con una pareja? Y yo le decía, vea, citronel y no sé qué, y se siente, y le daban pues toda la técnica, y le decía cómo. Y todavía me escriben. Y yo digo, no, es que yo estoy con Jesucristo. ya no estás con la que... Yo no, ya no estoy con él y cuento, bueno. Y me empecé a encontrar unas amigas en el trabajo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Yo bien. Y yo les decía, me convertí. Y ya me quedaban mirando, ¿te convertiste? Y yo, sí, ya creo en Jesús. Entonces ha sido muy bonito porque eso se lo digo a ciertas personas y me dicen, ay, no tenés que contarme. Entonces una vez dije como, listo, almorcemos. Yo, ¿cuándo almorzamos? Me dice ella, mañana. Y yo, no, estanita Dios. Yo, listo, almorzamos mañana en mi casa. Y a mí me gusta mucho cocinar. Entonces llegué cocinando, con todo el tema de enamorarme de Dios, yo le he hecho a Dios, yo dije, Dios, cuando yo estoy enamorada, soy súper creativa. Entonces me tenés que poner súper creativa, vamos a empezar a hacer platos nuevos y no sé qué. Y vean, efectivamente yo empecé a hacer platos nuevos y que son, pues Dios de alguna forma me los dicta, me dice mezcle esto, bueno, entonces yo empecé a cocinar cosas nuevas, invité a mi amiga y le cuento el testimonio a mi amiga y yo, ¿y tú cómo estás? Y empieza a llorar. Y yo, Luisa, vamos a empezar un grupo de sanación, te recomiendo, es un tema muy bonito. Y ella ya estaba pues apuntada a uno de los grupos de sanación. Y ahí yo dije, no, esta es la forma de servirle a Dios, esta puede ser una forma de servirle a Dios. Y de ahí me inventé un servicio, que todos son muy invitados, que se llama Almuerzo con Dios. Y es que si alguna amiga mía, algún amigo, alguna persona cercana a ellos quiere conversar con alguien, me escribe y yo le invito a almorzar a mi casa. Y ha sido muy bonito porque ya Dios ha llevado a almorzar a mi casa a personas muy necesitadas de Él. Este martes que di mi testimonio, se me acercó una chica muy conmovida y me dice, Anita, yo comparto, o sea, me sentí muy movida porque me identifico mucho con tu testimonio. ¿Puedo ir a un almuercito de Dios con vos? Y yo, hágale. Y fue el jueves. Y el jueves la escuché y hablamos, bueno, hicimos la oración antes de almorzar, y estamos aquí con Dios, estamos almorzando con Él, y Él guía ese espacio, almorzamos. Ella me contó toda su historia, y yo le empecé pues a hablar y todo. Hicimos una oración al final, y ella tenía unas herencias generacionales. Ahí pues como en las preguntas que le hacía, identifiqué unas herencias generacionales, y hice una oración cortando esas herencias y que ella se sentía plena y que volvía a Dios, porque ella lo que le pasó fue que estuvo muy bien con Dios, se alejó y le estaba costando mucho regresar a Dios, porque se sentía muy culpable de lo que había hecho pues en ese alejamiento. Y yo, no, nada, eso queda en el pasado, y bueno, eso mejor dicho, eso fue un exorcismo allá de cuanto espíritu. Uy, yo terminé toda plena, y yo, esta oración la hice con mucho, ¿cómo es que dice Pablo? Con mucha autoridad. Yo dije, esta yo creo que sí es la oración que con más autoridad he hecho. Y ella se fue, me dijo, ay, Anita, me voy plena. Y estaba muy tranquila, y estoy pues con ella, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Pilas, ore, bueno, como... Y ha sido muy chévere ver cómo Dios, poniendo ese tema de que a mí me gusta la cocina y cómo puedo llevar a mucha... Yo vivo cerca a mi trabajo, cómo puedo llevar a mucha gente a que lo conozca a Él. Yo quiero que la gente viva esto que yo estoy viviendo, porque yo en este momento me siento súper cercana de Él y en una relación muy íntima con Él. El servicio ha sido en cualquier cosa. Yo le dije un día a Moni Villegas como, hey Moni, ¿qué hay para hacer ahí operativo en el grupo? Yo le ayudo. Entonces Moni pues me puso a hacer una cosa. Y en el retiro, por ejemplo,
ayudé con toda la parte de la decoración. A los que fueron en el retiro, yo con mi hermanita pues recortamos todas las mariposas que habían, las 4.854 mariposas que habían por ahí. Las recorté yo con ella. Entonces, Dios me ha mostrado que siempre se puede servir. Y lo más chévere del servicio es que uno crece mucho en el servicio y uno no cree, pero el servicio también es para uno, pues porque eso le edifica a uno mucho. Y creo que profundiza mucho la relación con Dios. Y yo me he empeliculado mucho con Dios. Y ha sido muy bonito porque mi carne era muy caprichosa. Y Dios me ha estado pues como guiando, y lo que yo he hecho es obedecerle mucho. Y a veces me ha dado miedo obedecerle. Digo, ay Dios, tengo miedo de obedecerte en esto, dame la fuerza para obedecerte. Pero estoy en un punto con Él que yo ya no quiero, ya siento el Espíritu tan fuerte en mí que yo ya no quiero hacer nada que lo dañe. Y yo ya no quiero hacer cosas que antes hacía y que van en contra del Espíritu. Yo sé que yo no puedo irme de rumba y no puedo beber, porque termino haciendo cosas de esa carne que me hizo tanto daño toda la vida. Y yo no quiero perder esa plenitud que hoy estoy sintiendo. Y también el servir me ha permitido no pensar en mí y ser egoísta, sino realmente pensar en los otros. Que yo creo que el servicio, vean, el que no esté sirviendo, pídale a Dios que le ayude a servir en algo, porque ustedes no saben lo bonito lo que entrega el servicio. O sea, uno aprende demasiado en el servicio. Bueno, le estoy entregando a Dios, en este momento con Dios estoy desentregándole las cargas. Yo fui una mujer autosuficiente, supuestamente, con un vacío así de grande, pero era autosuficiente en las cosas del mundo. Y me está pidiendo que le entregue las cosas para que Él se encargue. Ejemplos de cosas que tengo que entregarle. Mi mamá, desde que mi papá murió, mi mamá también ha sufrido de depresiones. Y la solución siempre era llevarla donde el bioenergético. A que fuera, le hiciera con cosas y volvía y la estabilizaba, le mandaba goticas. Y otra vez mi mamá, bien. Si se volvía a desmejorar, otra vez donde el bioenergético. Y hace 2 semanas me llama mi tía y me dice, su mamá está empezando depresión, hay que pedirle cita. Y yo cuelgo y Dios me dice, no le vas a pedir cita, me la vas a entregar a mí. Y vas a ir donde tu mamá y le vas a decir todo lo que yo he hecho contigo y que ella también puede sanar eso. Y yo, que siempre he sido la fuerte pues en mi casa, y yo, ay Dios, ¿yo cómo hago? Yo soy muy llorona, y yo, ay, ¿cómo voy a decirle a mi mamá pues que le entregue eso y sin llorar? Y yo, ¿cómo hago? Pues me tocó prepararme en oración. Pero al día siguiente estaba donde mi mamá y hablé con ella, y yo me da mami. Y mi mamá es creyente, pero el Dios de mi mamá es como así, chiquitico. Y yo vea mami, Dios se puede sanar de esa depresión. Entreguémosle a Él esto, empecemos a orar juntas y oramos juntas. Y está haciendo una oración todos los días que María Camila me diseñó para ella. Y cada que la veo, al comienzo me dio mucha dificultad decirle que si oraba por ella. O sea, a mí me daba como, no sé por qué no es como tan bueno, no sé, pendejadas, pero ya la veo y yo, mami, oramos. Yo oro por ella y todo. Hace una semana, bueno, eso fue mi mamá. Después a los días, mi hermanita hospitalizada. Mi hermanita menor tiene el mismo hueco que yo tengo con la muerte de mi papá, o más grande. Y ella también estaba en el hospital, pero es un tema espiritual, es un tema emocional lo que estaba viviendo. Y Dios también dice, y mi hermanita también está alejada de Dios, completamente, o más alejada de lo que yo estaba. Y Dios me dice, también me la vas a entregar a mí. Y yo ya sentada y yo, Vivi, ¿puedo orar por usted? Ah, bueno. Entonces oré como 2 veces por ella. Volvimos y le diseñamos una oracioncita, se la envié, Vivi, ore, Dios te va a sanar de eso, Dios es el que puede sanarte. Y yo me estaba cargando mucho y Dios me decía, no me estás entregando eso a mí realmente. Y ya también se lo terminé de entregar y entendí que yo las puedo acompañar, pero no es mi responsabilidad, ellas también tienen que entregar y permitir que Dios entre a sus corazones.
les decía que me estoy preocupando más por mi familia y hace poco también fui al mental en Bello, a la clínica, ¿cómo es que es? Sí, el hospital mental. El de Bello. Que fui allá porque me dice, mi familia materna es de Urrao, y dice una tía, ve, tu primito de Urrao, uno que es de todavía en Urrao, está hospitalizado, es esquizofrénico y está hospitalizado en el mental. Y yo, no, hay que ir a orar por él. Entonces invité al gato, aquí más de uno debe conocer al gato, y yo, gato, venga, es que yo tengo un primito con este problema, yo creo que es espiritual, porque el papá lamentablemente practicaba brujería. Y yo creo que eso es mental y no sé qué, y allá fui con el gato. Bueno, el pelado no dejó que oráramos por él, pero bueno, le bendecimos un alimento, se los dimos, y ahí lo tenemos en oración. Entonces, ando entregándole todo a Dios y entregándole también mis finanzas, pues, o sea, entregándole todo para que Él se encargue y preguntándole todo. Para finalizar mi testimonio, este retiro que acabamos de compartir algunos que están acá y los que no fueron, escuchen el audio que estuvo muy bueno. Cuando estábamos en la oración individual, Pablo oró por mí y Pablo en la oración me ponía pies rápidos para seguir con esa sed de Dios y seguir creciendo espiritualmente a la velocidad que hoy lo he hecho o más veloz, ¿sí o no? Entonces listo, yo muy feliz porque me han puesto unos pies rápidos y yo empecé a decir que me habían puesto los pies de Usain Bolt, pues, o sea, salí de allá, mejor dicho, corriendo con Dios. Y el martes, antes de dar mi testimonio, por primera vez en el grupo del Medellín, Dios me revela una cosa muy bonita y llega y me dice, Anita, yo quiero que tú vuelvas a ser esa niña de 12 años que dependía completamente de su papá. Ese papá soy yo. Yo soy tu Padre Celestial y yo quiero que tú dependas completamente de mí. Y vea la imagen cuando ibas en el carro con tu papá en ese rally que yo les conté. Tú vas en un carro muy rápido, llevando la gloria mía y acercando más hijos míos. Pero tú ya no vas a ser la copiloto. Tú vas a ir manejando ese carro muy veloz. Y yo voy a ser el copiloto. Yo voy a ser esa persona que te va a guiar. Yo voy a ser ese papá que te va a estar guiando. Y esa es la imagen que quiero tener en mi vida. Yo no sé Dios por dónde me va a llevar, yo no le he preguntado mi propósito. Yo voy sirviendo donde puedo servir, en mi familia, en esta iglesia tan linda que construimos y que le agradezco a Dios que me permitió llegar a ella. Pero en esta plenitud espiritual que estoy sintiendo, quiero ir en ese carro que para mí es un Bugatti Divo, búsquenlo, es divino, acompañada y confiando plenamente en ese Dios maravilloso que nos ama y que hoy nos pide que sea ese Padre del cual todos dependemos. Y ya, con esto termino mi testimonio. Y bueno, hagamos una oración final. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme contar lo maravilloso que ha sido mi vida desde que te volví a encontrar, cómo te has glorificado en mi vida y cómo te vas a seguir glorificando, y que yo sé que te vas a seguir glorificando en la vida de todas las personas que hoy me escuchan, que cada uno de ellos se va a ir hoy sintiendo ese amor y esa plenitud que solamente tú das y que solamente tú nos brindas a todos. Te pido bendigas el regreso a nuestros hogares de cada uno de nosotros y que lleguemos con esa paz que solamente tú entregas. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, para gloria tuya. Amén.
¿Cómo es que para esto? Ya, yo creo ya, no sé, le di este, le di de la mitad. Ah, sí, es ese. ¿Es ese? Ahí está grabando todo. ¿Quién va a orar? ¿Quién me ayuda a orar por las personas? ¿Quiénes quieren orar? ¿Quiénes se animan a orar?